¿cómo estás? Buen día. Gracias por la comunicación. Bueno, ¿cómo amanece Chile? Una victoria clarísima, ¿no? Sí, una victoria que se esperaba de alguna forma bastante predecible, pero que tenía como un factor importante cuál iba a ser la diferencia, por cuánto iba a ganar José Antonio Kast esta elección. Termina obteniendo un 58,16% de los votos versus un 41,84% de Janet Jara, y de alguna forma eso también ahí da cuenta de un triunfo muy holgado, y donde la centroizquierda va a tener que también hacer un camino importante respecto a reflexionar de dónde viene esta derrota tan importante, y ahí habrá probablemente largos meses de análisis, libros probablemente que se puedan ir explicando respecto a qué es lo que ocurrió y cómo se llegó a un resultado como este. Ahora, que era predecible, estaba en prácticamente todos los medios de comunicación, en los distintos portales, en los canales de televisión. Era algo que se analizaba así, los distintos analistas así lo planteaban, y también desde el mundo político era algo que se tenía dentro de los conocimientos de que iba a ocurrir probablemente el resultado que obtuvimos la jornada de ayer. Ahora, nosotros hablamos mucho, Daniel, ¿cómo estás? Del péndulo en la Argentina. Vamos para un lado o para el otro. Chile desde 2009 está en péndulo. Sí, pero... Es izquierda... Está bien, pero con una... Sin que eso afecte el crecimiento de la economía, desde ya. Pero no deja de ser notable. Desde 2009, corregime Daniel si me equivoco, es izquierda-derecha, 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 izquierda-derecha. Está bien que no hay reelección presidencial. Ahora, el péndulo de los últimos 4 años fue tremendo. De Boric, que era claramente el presidente más a la izquierda, estallido social, un proyecto de una reforma constitucional que hacía de Chile un Estado plurinacional, que era una cosa que de hecho termina siendo rechazado, a esta realidad donde no es solo Kast, Daniel, todos los otros candidatos eran de derecha, digo, sacando a Jara. Sí, bueno, ahí hay múltiples análisis. Por un lado está, claro, el hecho de que desde el ex presidente Ricardo Lagos fue el último presidente que entregó la banda presidencial a alguien de su sector político, de la centroizquierda, a Michelle Bachelet. De ahí en adelante fue Bachelet Piñera, Boric, y ahora Kast, la alternancia constante en el poder. Hay un tema que tiene que ver con eso. Por otro lado, siempre yo trabajé algunos años en el área internacional de un canal de televisión, y eso me hace también elevar un poco la mirada y, como dicen ustedes, bueno, mirar el resto del vecindario y también el resto del mundo, qué es lo que está pasando con las derechas en el mundo, y cómo en algún minuto fue Bolsonaro en Brasil, cómo llegó también Donald Trump al poder en Estados Unidos, cómo Javier Milei, en el caso de ustedes, llega a Argentina. Son también ciertos liderazgos a observar, porque no son liderazgos tradicionales, son cierto tipo de derechas diferentes a las que estábamos acostumbrados a ver a las derechas tradicionales, y de esa lógica viene también José Antonio Kast. O sea, en primera vuelta venció a todas las cartas que había de la derecha, y donde, claro, ustedes lo decían, estaba Janet Jara como la representante de la centroizquierda después de una primaria, y la primera vuelta resultó ser una especie de primaria para la derecha, y así entonces se decantó en la figura de José Antonio Kast. Por lo tanto, tiene algo que ver con eso. Y por otro lado también tiene que ver con los factores que fueron marcándose dentro de esta elección, creo yo. Hay dentro de las principales temáticas, tanto abordada por la candidata de la centroizquierda como por José Antonio Kast, es la seguridad, es la migración, es la economía, los factores que movieron esta elección, y de alguna forma también son materias que han sido ampliamente abordadas por parte de la derecha en los últimos años, y ahí también hay algo que observar. Daniel, muchas gracias por tu tiempo allí. Muy bien, que esté muy bien. Muy atenta, gracias. Valeria. Primero por el resultado. Arrasó Kast sobre Jara, la mujer oficialista. Luego por la prolijidad en las elecciones, por la rapidez en los resultados. Patricio Fernández es un colega nuestro que está allí en Santiago de Chile. Patricio, buen día 24, ¿cómo estás? Hola Luis, mucho gusto. Agrego algo que está mal, digo, al decir victoria arrasadora de Kast. Victoria arrasadora de Kast, o sea, no solo por los porcentajes, que gana con algo más de un 58% frente a un 41 y tanto de Janet Jara, sino que además esta es el presidente va a ser el presidente de Chile con más votos en la historia del país. Votaron por él algo más de 7 millones de personas, de un universo, de una población de algo más de 18 millones, y ahora con el voto obligatorio la cantidad de gente que votó es inaudita en el país. Por lo tanto,
sin lugar a dudas, sí. Ahora, yo creo que agregaría que es más que un gran triunfo a favor de la derecha, una gran derrota de la izquierda y una gran votación que está más signada por el en contra que por el a favor. Claro. Ahora, ahí evidentemente el voto en contra, intento buscarlo cualitativamente, Patricio, tiene que ver con qué, inseguridad, economía, ¿con qué fue lo que el voto negativo triunfó? Los temas centrales de esta elección fueron los que tú acabas de mencionar. O sea, los temas que marcaron esta elección fueron la inseguridad, la migración, que de alguna manera se hace dialogar con la inseguridad, y el tema económico. O sea, José Antonio Kast estableció en esta campaña una idea que yo diría que en términos de campaña es bastante genial, aunque no sea ajustada a la realidad, y es la idea de que él proponía un gobierno de emergencia porque Chile se encuentra en un momento completamente calamitoso, según su discurso, digamos. En un momento en que prácticamente no se puede salir a la calle y en un momento en que el país se halla económicamente empantanado. Ninguna de las dos cosas son trágicamente ciertas. La inseguridad respecto de nosotros mismos, porque Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, respecto de nosotros mismos es bastante traumática, eso es verdad. O sea, hemos conocido una criminalidad en los últimos, digamos, cerca de los últimos 10 años, que el país no conocía para nada. O sea, Chile era un país que se distinguía del resto del continente en que acá no habían prácticamente crímenes, más allá de las peleas de borrachos o en los mal llamados crímenes pasionales. Y hoy día efectivamente se ha vuelto algo, hay noticias todos los días de muertes y crímenes entre pandillas, en fin. Por lo tanto, si algo le dio el triunfo a José Antonio Kast, fue en buena medida conseguir que estos temas, prácticamente sin otros que le compitieran, fueran los temas centrales de esta elección. Claro. Cosa muy sorprendente, con esto te termino, si es que pensamos que hace apenas 4 años el país estaba discutiendo una nueva constitución en la que se discutían derechos sociales, nuevos enfoques ecológicos, el tema del feminismo, de las diversidades culturales, etcétera, de los derechos sociales, etcétera, etcétera. Todo eso desapareció de la discusión en esta elección. ¿Vos dirías que ahora la jefa de la oposición es Jara o quién, Patricio? Está por verse cómo evoluciona Janet Jara, que es una militante del Partido Comunista, lo que restringe de alguna manera su radio, pero es al mismo tiempo una militante de un Partido Comunista con el que ella crecientemente ha mostrado diferencias y no poco especulan, y ella ha dado señales de que esto podría suceder, que renuncie a ese partido. Pero yo diría que si hubiera que decir cuál es una figura que aparece más nítidamente encabezando lo que podría ser esa oposición, es Gabriel Boric.